Quiere decir que hay reporteros, sin justificar a muchos, que abiertamente no es porque se lo impongan sus jefes o los dueños de esos medios de comunicación, sino porque también son personas que odian la transformación, que son personas que abiertamente están en contra del proyecto del presidente López Obrador, sin dar esas excepciones que existen, por supuesto que existen, pero la verdad es que los reporteros de abajo, o sea, los reporteros a ras de tierra, no los que salen en la televisión, no los que dan las noticias, no los que están en las cámaras y en las pantallas, hay un sentimiento hoy mismo de frustración en muchos de ellos en los que he podido hablar y de los que he podido recoger sus sentimientos, de frustración de trabajar en medios que abiertamente les están pidiendo manipular los datos. Y aquí creo que es importante, cada quien por supuesto tiene que hacer el juicio sobre si es honorable que un reportero trabaje en lugares de estos, aún estando en contra de la línea editorial y aún sabiendo que los que le están pidiendo estos reportajes están mintiendo o están falseando información o les están pidiendo abiertamente que manipulen o mientan en sus piezas periodísticas. Cada uno hará y comenten, por supuesto, cada uno puede pensar lo que sea, ¿no? Lo que es cierto es que en un país en donde hay muy poca oferta laboral por parte de los medios de comunicación, en donde hay muy bajos salarios de los periodistas, ganan muy poco en realidad, los de abajo, de nuevo, y en donde pues no hay trabajo prácticamente en esto porque no se han abierto espacios, no ha habido esa intención de democratizar los medios. Venimos de sexenios en donde realmente no se necesitaba abrir medios, los que se tenían estaban muy bien financiados y cumplían muy bien su trabajo. Pues la verdad es que el que un reportero renuncie a su trabajo es prácticamente perder toda la posibilidad de mantenerse, de mantener a sus familias, de mantener su casa, de mantener las deudas que adquirió y los compromisos que tiene, porque pues es complicado encontrar un salario que más o menos se asemeje al nivel de experiencia que podrían ellos tener en estos medios en donde trabajan actualmente. Y esto es muy complicado. Y más allá de ese debate ético, de este debate de si deben o no soportar o deben o no hacer un trabajo que abiertamente va en contra de sus principios, me parece que sí es importante valorizar esta parte y reflexionarla y también, ¿por qué no analizarla? Porque hay muchos reporteros abajo que están teniendo una gran complicación entre su propio sistema de valores, entre su propia honorabilidad, en su propio profesionalismo, en su propia, digamos, credibilidad como reporteros, en el momento en el que les hacen o les piden hacer piezas periodísticas que abiertamente están manipulando la información. Existen esos reporteros. Me reservo, desde luego, siempre lo haré, nunca podría yo hablar de los nombres de estas personas, pero me reservo ese dato, pero no son pocos los que me han hablado, me han escrito sobre que están hartos, y ni siquiera es porque sean personas que abiertamente estén, no sé, de acuerdo con la transformación, o que sean fans de López Obrador, o que estén de acuerdo con el proyecto de nación de la Cuarta Transformación. Ni siquiera tiene que ver con eso. En muchos casos son personas que tienen cierta simpatía, votaron por López Obrador, pero tampoco son personas que defiendan la transformación, ¿no? Pero que me dicen, oye, o sea, una cosa es tratar de ser lo más objetivos posible, si es que esto de verdad existe, y la otra, muy aparte, es que nos pidan manipular cifras o nos pidan inventar datos o inventar testimonios para poder golpear al actual presidente. Entonces, bueno, claramente existe una intención y una orden de muchos medios de comunicación de inventar fuentes, de inventar testimonios, de manipular cifras y, por supuesto, de cabecear notas o videos, como el que acabamos de ver, que no son para nada, que comparten algo con la realidad o que no tienen nada que ver con la realidad.
Y esto, créanme, cada vez son más los que me dicen que les están pidiendo la manipulación de los datos y la manipulación de la información. Quiero dar un dato de algo que es muy grave, pero que sucedió a propósito de que hoy mismo Mexicanos contra la Corrupción saca a través de Reforma un reportaje para golpear. ¿Se acuerdan que yo les advertí que iban a estar los informes y los reportajes periodísticos cada vez más orientados a desprestigiar a las Fuerzas Armadas en tiempos de la 4T? ¿Se acuerdan muy bien de eso? Incluso le dije, usted mismo se va a dar cuenta, querida audiencia, de cómo van a ir atacando el proyecto de pacificación, golpeando a las instituciones de seguridad y a los pilares de las Fuerzas Armadas en tiempos de la transformación. Ahí está el reportaje que salió ayer en Primera Plana en Reforma, en donde, bueno, le achacan una cuestión al general Sandoval. Más allá de eso, quiero enfocarme en la cuestión de Mexicanos contra la Corrupción. Tengo la información de primera mano que están haciendo un reportaje que tenía que ver con la salud pública en tiempos de la pandemia y que querían hacerse un reportaje amplio sobre cómo estaba el sector salud después de la pandemia y cómo se vivió en los hospitales la pandemia. Reclutaron, como siempre, pues contratan, hay algunos reporteros como el propio Raúl Olmos, que es el que firma el reportaje de ayer que involucra ahí a Sandoval, pero hay otros que van reclutando, no necesariamente todos son fijos. Y me cuenta una de estas personas a las que reclutaron para hacer este reportaje que había una intención clara de la persona que estaba al frente de la investigación periodística de torcer, de manipular las cifras, porque la intención del reportaje era pegarle a López-Gatell. Curiosamente, fíjense cómo está sincronizado, como todo es una mafia, es parte de un procedimiento hasta podríamos decir delincuencial, abiertamente. Estaban ellos pensando en hacer un reportaje para después llevar a cabo una denuncia en contra de López-Gatell. Lo primero no le salió tan bien, lo siguiente sí se está llevando a cabo. Hay diferentes denuncias de personas que están denunciando a López-Gatell por negligencia debido a la forma en la que se actuó en la pasada pandemia. Y lo digo que lo primero no les salió tan bien, lo siguiente tampoco les va a salir bien, pero lo primero era como fundamentar o tener un fundamento periodístico que apoyara en cierta forma la denuncia que ahora sabemos se está llevando a cabo, las denuncias que se están llevando a cabo. Y la idea de ese reportaje era evidenciar que en los hospitales públicos de nuestro país la gente moría sin medicamentos y sin atención médica. Lo que sucedió en el reportaje, si no todo lo contrario, ojo, si no todo lo contrario a lo que querían encontrar, por lo menos sí lo más parecido a la realidad de lo que sucedió en otros hospitales, incluso de los llamados países del primer mundo, con respecto a cómo se enfrentó la pandemia en nuestro país. Lo que ellos estaban buscando era testimonios de personas que no recibieran o que no hayan recibido ninguna atención médica. Estaban, vean ustedes nada más la intención, porque son unos verdaderos buitres, estaban buscando también testimonios de personas que hayan muerto sus familiares para poder ahí tener alguna información que le echara la culpa de esa muerte a alguna acción del gobierno en los hospitales públicos del país. Y empezaron a buscar en diferentes partes de la República y cuando hacían cortes, porque estos reportajes, en general los reportajes pues siempre tienes como director editorial o como encargado del reportaje, siempre tienes que hacer cortes con tus reporteros. Puede ser que sea solo que trabajes el reportaje con una persona o que sea un reportaje de grandes magnitudes que lo trabajen dos o más reporteros, en este caso eran varios, porque incluso se mandaron a diferentes partes de la República, los mandaron a las poblaciones más pobres,
algunos fueron a Chiapas, algunos fueron a Guerrero, porque evidentemente la fórmula del escándalo estaba muy bien hecha, ¿no? Pobres, pandemia, muerte o falta de atención era la fórmula perfecta para pegarle al gobierno. Y entonces, bueno, en las juntas que tenían de los cortes, de decir, a ver, tú, reportero tal, dime qué avances tienes, y que le dieran sus avances, cuántas fuentes tienes, cuánta información, y ya uno como director editorial va orientando, va a decir, ah, bueno, hay que profundizar sobre esto, hay que buscar otro testimonio, hay que buscar estas cifras. Es la manera, esto es la manera en cómo se va armando un reportaje. En esos cortes que se hacían para este específico, llamaba mucho la atención cómo se fue retrasando el reportaje que tenía una fecha de publicación, una fecha meta de publicación, se fue atrasando. Entonces yo preguntaba, ¿pero por qué se ha atrasado tanto el reportaje? Y lo que sucedió fue que lo que me decían era que no conseguían los datos, los testimonios y las fuentes que pudieran ser las que dieran como la noticia, ¿no?, que ellos estaban buscando, de que se les negaba la información, de que se les negaba la atención médica, de que se les estuvieran muriendo afuera de los hospitales las personas que tenían COVID. Nunca llegó este tipo de información. Sin duda que hubo información como sucedió en todos los hospitales del mundo. Bueno, si ustedes a lo mejor lo vieron o les comentaron, yo pude tener acceso directamente a lo que estaba sucediendo en ese momento en hospitales, por ejemplo, de Nueva York, y la verdad es que no era nada que ver con lo que estaba pasando en nuestro país. Literalmente se veía una crisis muy profunda a las afueras de los hospitales de Nueva York, y que pudimos constatarlo en videos con testimonios directos, ahí sí, con cuestiones directas. Y la realidad es que nunca pudieron encontrar la nota con la que desprestigiaran al gobierno de la Cuarta Transformación en el tema de cómo se enfrentó la pandemia en los hospitales públicos. Se terminó el reportaje y al final no cumplió con las expectativas que tenían los que lo patrocinaron, que era golpear al presidente de la República, el proyecto de la transformación, para después de eso, en consecuencia de ese trabajo periodístico, poder hacer o legitimar las denuncias que se estaban llevando a cabo y que hoy sabemos que se están llevando a cabo en contra de López-Gatell. Si usted se da cuenta de esto, pues es una cuestión complicada, porque pone en aprietos a los reporteros, pone en aprietos a los que trabajan de base, a los reporteros se les llama a los reporteros de tierra, a los reporteros que están a ras de tierra, porque por un lado, pues o trabajas, y por el otro lado, sabes que ese trabajo no es del todo íntegro o no es del todo honorable si te están pidiendo que hagas algo que no es la realidad, o que te están pidiendo que algo sea manipulado para dar a conocer ante la opinión pública el desastre en cualquier tema, ¿no? En este caso de lo que les hablo, porque es algo que tuve una información directa, completamente directa de la construcción de este reportaje, que al final saben que ni siquiera fue publicado en ningún medio grande, fue como una investigación interna, y que como no logró el poder manchar el manejo de la pandemia de parte del gobierno federal en los hospitales públicos, decidieron, pues nadie quiso publicarlo. Imagínense ustedes, ¿creen que Reforma o cualquier otro medio, Latinos o cualquier otro, iba a sacar un reportaje que no probara nada de lo que ellos querían demostrar? Entonces se cebó ese reportaje, sí lo publicaron, me parece que en su página, pero no tuvo la repercusión que han tenido otros de Mexicanos contra la Corrupción en diferentes medios de comunicación. Bueno, pues con esto quiero terminar este monólogo para que ustedes vean cómo es el trabajo de los medios hegemónicos y cómo hay bastante resistencia por parte de muchos reporteros que no les queda de otra de trabajar piezas que manipulan la información o que literalmente y abiertamente mienten sobre cierta información, y que tienen que trabajar a una costa de que ellos mismos no están contentos, ni están satisfechos, ni les gusta ese trabajo, pero que, pues evidentemente, tienen que comer, tienen que laborar. Ese es un debate aparte. Y por supuesto, ese debate ya lo dejo. No quisiera yo hacer un juicio
en contra de mis colegas, porque además son reporteros de abajo, y no quisiera hacer un juicio, porque además sé lo complicado que es encontrar trabajo y un trabajo bien remunerado en las cuestiones periodísticas. Así que me reservo mi derecho a hacer un juicio o dar una opinión sobre eso. Eso queda entre ustedes, pero lo que sí quiero hacer alusión es de que hay muchísimos reporteros que hoy trabajan bajo protesta editorial de lo que sus medios les piden que digan, que hagan y que pregunten. Eso es importante. Todas estas intenciones de las preguntas que se hacen están bien formuladas, no son así orgánicas, no, están bien planeadas. Y por desgracia, como reporteros, yo también fui reportero cuando inicié, pues lo que nos asignen nuestro director de información o nuestra jefa de información o jefe de información, pues lo tenemos que hacer porque ese es el trabajo. Es una cuestión complicada para mis colegas reporteros de abajo, a los que respeto. Y pues bueno, esto fue, así es como funciona estos quehaceres de estos miserables dueños de los medios de comunicación que utilizan a los profesionales para saciar sus propios intereses. Bien, pues vamos a pasar a la charla